¡Vamos para atrás! Abrimos nuestro informativo con la actualización de la situación de incendios forestales en España. El Gobierno activó el mecanismo de emergencia de la Unión Europea y varios hidroaviones griegos vienen de camino para ayudar a la extinción del incendio de la Comunidad de Madrid. Bienvenidos a Reunidos Hoy. Según la presidenta de la comunidad, ya se han quemado más de 6.000 hectáreas, evacuado 4 municipios, 11.500 personas y las previsiones no son buenas tras la fusión de los focos del suroeste de la Comunidad de Madrid. Donald Trump vuelve a atacar con los aranceles a Europa y el eurodiputado alemán Bert Lange pide tumbar en los tribunales esta negociación. El presidente estadounidense también ha propuesto utilizar los fondos congelados de Irán para pagar las reparaciones de los ataques a buques en el estrecho. Comenzamos. Guardia Civil, desalojen las viviendas. España vive una de las jornadas más críticas de su historia reciente en materia de incendios forestales. El Gobierno ha declarado la emergencia nacional en Madrid y Ávila, donde el fuego avivado por el viento y las altas temperaturas ha obligado a evacuar unas 11.500 personas. La Comunidad de Madrid vive una situación crítica, con 3 incendios de extrema gravedad activos, sin que ninguno de ellos esté controlado, y que han motivado la evacuación de más de 10.000 personas de 4 municipios: Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno. Varios tramos de 5 carreteras autonómicas han sufrido cortes de tráfico en la región madrileña. Por otro lado, el incendio de Almorox, en Toledo, está en fase de estabilización. Mientras tanto, en Ávila, las llamas de Burgo Hondo avanzan a una velocidad extrema. Ante la gravedad de la situación, el ministro del Interior ha asumido la coordinación de todos los recursos con la Unidad Militar de Emergencias al frente de la operación sobre el terreno. Mientras tanto, el incendio de la Mierla en Guadalajara, ya el más extenso del país con 32.000 hectáreas calcinadas, comienza a remitir. Pero el balance nacional preocupa. La superficie quemada se ha duplicado en solo 2 semanas y roza ya las 120.000 hectáreas en lo que va de año. El sur de Europa arde bajo una ola de incendios forestales que sigue dejando un rastro de destrucción, alimentada por temperaturas extremas y fuertes vientos. España ha declarado la emergencia nacional por los incendios forestales en la Comunidad de Madrid y en Ávila y ha pedido ayuda al mecanismo de protección civil de la Unión Europea. Algunos focos siguen fuera de control y unas 11.500 personas han sido evacuadas. En Francia, el presidente Emmanuel Macron también ha solicitado ayuda a la UE ante la gravedad de los incendios. La situación sigue siendo especialmente tensa en la región de la Gironda, donde el fuego ha afectado a más de 8.700 hectáreas y ha obligado a evacuar a unas 20.000 personas. Las autoridades mantienen desplegados numerosos medios terrestres y aéreos para contener las llamas. Y en Italia, miles de efectivos de emergencia, incluyendo bomberos, guardabosques y agentes de protección civil, luchan contra los incendios en la isla de Sicilia. El fuego ha arrasado más de 250.000 hectáreas en toda la UE desde principios de año. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado nuevos aranceles para docenas de países que, según Estados Unidos, no han logrado poner fin adecuadamente al trabajo forzoso. Los nuevos aranceles, que oscilan entre el 10% y el 12,5%, sustituirán a los aranceles globales que se aplicaron a principios de este año y que expiran este viernes. Los aranceles anunciados este jueves afectarán a 60 países, entre ellos China, la India y la Unión Europea. En conjunto representan el 99% de las importaciones de Estados Unidos. Trump ya había impuesto aranceles de 2 dígitos a casi todos los países del mundo el año pasado, pero el Tribunal Supremo dictaminó en febrero que el presidente de Estados Unidos no tenía autoridad legal para hacerlo. Como consecuencia, la administración tuvo que abonar reembolsos y, en su lugar, Trump anunció aranceles temporales del 10%. Estos ya han expirado y serán sustituidos por los nuevos aranceles. La decisión ya ha suscitado críticas generalizadas por parte de los países afectados. Sin embargo, se considera que los nuevos aranceles son más resistentes a los recursos legales que los anteriores. La Unión Europea debe prepararse para las nuevas represalias en forma de aranceles por parte de Estados Unidos tras la multa de 890 millones de euros impuesta a Google por Bruselas. Así lo considera el eurodiputado socialista alemán Bernhard Lange, tras los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump por supuesta explotación laboral, una forma de tensar la política comercial a ambos lados del Atlántico. So we have the tariff, the deal of Scotland.
Tenemos los aranceles, el acuerdo de Escocia y contamos con una normativa que todo el mundo, no solo las empresas estadounidenses, empresas europeas o de cualquier lugar como las empresas de India deben respetar. Y esto intento dejarlo claro. Pero la DMA y la DSA están en el punto de mira de Estados Unidos. Y para ser sincero, espero que se tomen medidas. La Unión Europea y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial en Escocia en julio del año pasado que impone aranceles estadounidenses del 15% a los productos de la UE, al tiempo que elimina los aranceles de la Unión Europea sobre los productos estadounidenses. Bruselas esperaba que Estados Unidos anunciara un nuevo régimen arancelario para sustituir el actual. Washington dio a conocer un nuevo régimen este jueves, dirigido a sus socios comerciales de todo el mundo, incluida la Unión Europea. Los europeos sí respetamos la lucha contra el trabajo forzoso. Contamos con una legislación más estricta que la de Estados Unidos. El eurodiputado Lance cree que los nuevos aranceles podrían acabar siendo impugnados ante los tribunales estadounidenses y espera que la política comercial vuelva a decidirse en el Congreso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con utilizar los activos iraníes congelados bajo control estadounidense para pagar los daños causados a buques y mercancías en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Hormuz. Todos los daños serán pagados con dinero iraní que Estados Unidos tiene en su poder, afirmó Trump en su red social Truth Social. En respuesta, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, calificó la posible incautación de esos fondos como un precedente incendiario. El cruce de declaraciones se produce mientras Estados Unidos encadena 13 noches consecutivas de ataques contra Irán. Los medios estatales iraníes informaron de explosiones en Bandar Abbas, un puerto clave para el suministro militar y el transporte de mercancías, y en la isla de Qesem, donde se ubican activos navales con capacidad para atacar buques en el Estrecho de Hormuz. Mientras Washington y Teherán mantienen la tensión por el Estrecho de Hormuz, los hutíes de Yemen, aliados de Irán, abren un nuevo frente al amenazar con bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb, en otra ruta comercial clave en el Mar Rojo. Trump amenazó el jueves al grupo armado con un castigo militar de gran envergadura tras el ataque hutí contra 2 petroleros saudíes. Moscú ha advertido a Estados Unidos de que no continúe con la venta de armas a Ucrania, según un comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Según se informa, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se lo comunicó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante una reunión celebrada al margen de la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, en Filipinas. Según el comunicado, Lavrov informó a Rubio sobre la situación en la línea del frente y afirmó que seguir armando a Kiev sería inaceptable. También reiteró la disposición de Moscú para resolver el conflicto. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado su apoyo a los ataques de largo alcance de Ucrania contra Rusia, que han tenido como objetivo la infraestructura energética rusa. Sobre el terreno, las autoridades rusas han afirmado que los ataques ucranianos causaron la muerte de 4 personas durante la noche en Rusia y en los territorios ocupados por Rusia. Mientras tanto, al menos 3 personas murieron y 19 resultaron heridas tras el impacto de una bomba aérea guiada rusa en la ciudad rusa de Pavlograd, al este de Ucrania. La Fuerza Aérea de Ucrania ha informado que las fuerzas rusas lanzaron durante la noche un misil balístico, 5 misiles de crucero y 168 drones de ataque contra Ucrania. Irlanda afirma que no ha encontrado pruebas que permitan determinar de forma irrefutable que sus exportaciones de alumina a Rusia contribuyan a financiar la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú. En un comunicado publicado el viernes, el ministro de Empresa, Turismo y Empleo de Irlanda, Peter Burke, declaró lo siguiente: «Puedo confirmar que no se han determinado hallazgos adversos en relación con la exportación de alumina a Rusia por parte de la empresa. Esto se produce en medio de una polémica internacional a raíz de una investigación publicada por el Irish Times que sugería que la producción de la planta Oginis Alumina, situada en el oeste de Irlanda, vendía a una empresa comercializadora que abastece a un importante centro militar industrial en Rusia». El primer ministro irlandés Micheál Martin ya había adelantado el jueves esta conclusión
Durante su visita a Kiev, la investigación interna que analizó datos corporativos, flujos comerciales, informes de los medios de comunicación e información facilitada por los gobiernos de Ucrania y Suecia se ha remitido a la Comisión Europea para su consideración. Así lo señaló el ministro. Prácticamente todas las ventas de alúmina de la Unión Europea a Rusia proceden de Ojinis Alumina. La alúmina, que se comercializa en forma de polvo blanco, es la materia prima utilizada para fabricar aluminio, un metal ligero y muy utilizado en las armas de combate. Miles de jóvenes en la India continuaron manifestándose el jueves en lo que se ha denominado la protesta de las cucarachas, desencadenada por un escándalo relacionado con la filtración de exámenes. Los manifestantes, que el jueves se enfrentaron a gases lacrimógenos, cañones de agua y porras, exigen la dimisión del ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, así como reformas en el sistema de exámenes y una indemnización para las familias de los estudiantes que se suicidaron tras la filtración de los exámenes. Ha habido dimisiones en el pasado cuando las cosas no se han hecho como se debía. Por eso nos merecemos la rendición de cuentas que necesitamos y queremos que el gobierno indemnice a las familias que han perdido a sus hijos o hijas. En respuesta, el primer ministro indio, Narendra Modi, se pronunció sobre el tema el jueves y pidió que se crearan tribunales de vía rápida para tramitar los casos de filtración de los exámenes. El movimiento ha ganado un mayor apoyo entre la población india en torno a la rendición de cuentas del gobierno, el desempleo y las oportunidades económicas. Las protestas, que llevan más de un mes, se consideran uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado hasta ahora el gobierno del primer ministro Narendra Modi. La tormenta, que lleva más de una semana azotando Chile, ha dejado a su paso una estela de devastación. Los cultivos agrícolas han quedado destruidos, las carreteras han sido arrasadas por las crecidas de los ríos y las lluvias torrenciales se han cobrado la vida de al menos 13 personas. Además, se informa de que otras 60.000 personas se encuentran aisladas. La tormenta, que comenzó la semana pasada, ha azotado el norte del país en las regiones normalmente áridas de Coquimbo y Atacama. Según el gobierno, unas 2.800 viviendas han quedado destruidas por la lluvia, las crecidas de los ríos y los deslizamientos de tierra. El ministro del Interior ha anunciado que se espera que las lluvias amainen. No obstante, subraya que el peligro sigue siendo elevado debido a los cauces de los ríos y barrancos crecidos. Estamos todos a su disposición. El lunes, el presidente del país declaró el estado de emergencia en las zonas afectadas. Esta decisión autoriza el despliegue del ejército, la restricción de la circulación y la entrega más rápida de ayuda humanitaria. Los terremotos del 24 de junio en Venezuela podrían haber causado unos daños físicos directos por valor de unos 17.200 millones de euros, según los cálculos del Banco Mundial. Según una estimación rápida global de daños publicada por el Banco Mundial, el 47% de los daños totales se produjeron en edificios residenciales, mientras que las infraestructuras representaron el 27% y las estructuras no residenciales el 26%. El estado de La Guaira y el distrito capital fueron los más afectados, ya que sufrieron aproximadamente la mitad de todas las pérdidas directas. El Banco Mundial advirtió de que sin una financiación prioritaria, la reconstrucción podría prolongarse más de 10 años, ya que probablemente sería necesario desviar recursos de otros proyectos críticos. La metodología GRADE utilizó imágenes de satélite, modelos de riesgo de catástrofes e informes de la comunidad para analizar rápidamente el stock de capital. Más allá de los daños físicos, la evaluación subraya que durante la recuperación debe darse prioridad a la vulnerabilidad de los hogares. 7 de los estados más afectados albergan a 11,5 millones de personas, lo que supone el 40% de la población de Venezuela, donde los hogares encabezados por mujeres monoparentales y de personas mayores se enfrentan a un riesgo elevado. El informe concluye que restablecer los servicios básicos como el agua y la electricidad será esencial para evitar que las interrupciones en el suministro agraven las desigualdades sociales existentes. La brecha salarial de género, es decir, la diferencia en los ingresos medios entre hombres y mujeres que trabajan, es una realidad en la Unión Europea y tiene un alto coste. Según Eurostat, los ingresos brutos por hora de las mujeres son de media un 11,1% inferiores a los de los hombres. Por cada 100 euros que gana un hombre en la Unión Europea,
Una mujer solo gana 88,90 euros. A lo largo del año las mujeres cobran de media casi 3.900 euros menos que los hombres en la Unión Europea, según estimaciones de la Confederación Europea de Sindicatos. Esto significa que 92,5 millones de mujeres que trabajan en la Unión Europea pierden colectivamente más de 358.000 millones de euros al año. La mujer trabajadora media pierde más de 5.000 euros al año en Finlandia, Austria, Alemania y Suecia. Luxemburgo es el único país de la Unión Europea donde las mujeres cobran más que los hombres, con unos ingresos anuales superiores en aproximadamente 474 euros. Para abordar este problema, la Unión Europea aprobó la Directiva sobre Transparencia Salarial. Aunque debía aplicarse el 7 de junio, la mayoría de los Estados miembros ha incumplido el plazo. Los responsables de la campaña de extrema derecha Save Europe Act han decidido llevar a la Comisión Europea ante los tribunales después de que ésta se negara a registrar una petición que proponía la suspensión de las vías legales de migración y la repatriación de los nacionales de terceros países con residencia legal considerados no integrados. La Comisión rechazó la iniciativa el jueves argumentando que supondría una discriminación por motivos de raza y origen étnico y que, por lo tanto, era manifiestamente contraria a los valores de la UE. El activista austríaco Martin Sellner, líder del movimiento, declaró a Euronews que su equipo jurídico está preparado para presentar una demanda ya el lunes. La petición exige la suspensión temporal de vías legales a la inmigración no occidental, incluidos los visados de estudio y de reagrupación familiar, así como el retorno de los ciudadanos no europeos residentes que se consideren una grave carga cultural o financiera. Aunque las iniciativas ciudadanas europeas requieren de 1 millón de firmas de al menos 7 Estados miembros para ser consideradas por las instituciones de la UE, la campaña afirma haber reunido de manera informal cerca de 600.000 firmas. Cristina Guarda, eurodiputada de Los Verdes, acogió con satisfacción la decisión de la Comisión y calificó la petición de campaña de odio promovida por la extrema derecha. Los gobiernos europeos han confirmado un régimen temporal que permite a los servicios de mensajería aplicar de forma voluntaria medidas para detectar material sospechoso de abuso sexual infantil, manteniendo una excepción para los mensajes cifrados de extremo a extremo, introducida anteriormente por los eurodiputados. El miércoles los embajadores de la Unión Europea aprobaron el procedimiento para el marco temporal, que establece una excepción a las normas del bloque sobre la privacidad de las comunicaciones electrónicas para combatir la difusión de contenidos ilegales. El jueves se confirmó la adopción del expediente con el voto favorable de 25 gobiernos. Solo uno votó en contra, mientras que otro se abstuvo. Los Estados miembros confirmaron así el texto tal y como fue aprobado en el Parlamento Europeo a principios de este mes, incluida una enmienda de última hora que excluye de su ámbito de aplicación a los servicios de mensajería con cifrado de extremo a extremo como WhatsApp y Signal. La medida temporal ha resultado controvertida y los defensores de la privacidad, que la han tildado de control de los chats, advierten de que sienta un peligroso precedente para el análisis de los mensajes privados de las personas. Desde la propia pista del torneo Millennium Story Open, nuestra compañía Emma Gil Pires ha entrevistado al tenista suizo Stan Wawrinka. En una charla que ha tocado temas deportivos y el futuro, conseguirán descubrir el lado más personal del deportista. Stan Wawrinka es una figura destacada del tenis internacional. Ganó 3 títulos de Grand Slam durante la edad de oro de este deporte, dominada por Djokovic, Nadal y Federer. En una entrevista exclusiva con Euronews, mientras se prepara para colgar las raquetas, reveló cuál fue el logro más memorable de su carrera. Siempre es difícil elegir solo uno, pero si tuviera que hacerlo diría que la final de Roland Garros de 2015 contra Novak Djokovic para mí fue una sensación y un partido increíble. Jugar contra Novak, el número 1 del mundo en ese momento y además en un ambiente fantástico. Crecí y aprendí jugando en pistas de tierra batida, así que para mí Roland Garros siempre ha sido muy especial. De los 4 grandes torneos del mundo, Wimbledon fue el único que se le resistió. Creo que he conseguido mucho más de lo que jamás hubiera podido soñar, mucho más de lo que esperaba de mi carrera. Por eso solo veo los aspectos positivos de todas las victorias que he conseguido. Creo que al fin y al cabo, Wimbledon siempre ha sido un gran reto. Siempre lo he dado todo. He llegado a varios cuartos de final a un nivel excelente. No siento que haya perdido nada ni que haya fracasado. Creo que he conseguido mucho más de lo que jamás hubiera podido soñar.
En cuanto al futuro, no quiso hacer grandes anuncios, pero tampoco descartó la posibilidad de seguir vinculado al tenis. El tenis siempre formará parte de mi vida, eso es seguro. Pero por ahora todavía me quedan unos meses por delante para jugar. Quiero darlo todo, intentar encontrar el mejor equilibrio posible entre divertirme y ganar algunos partidos. Después de eso tendré que relajarme un poco y tomarme un respiro. La vida en el tenis es increíble, pero muy intensa. Siempre viajando, siempre con nuevos objetivos o nuevos torneos cada semana. Por eso quiero bajar un poco el ritmo. El Banco Central Europeo mantuvo este jueves los tipos de interés sin cambios a la espera de ver en qué medida la persistente crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio se trasladará a la inflación de la eurozona. El Consejo de Gobierno del BCE mantuvo la facilidad de depósito en el 2,25%. La incertidumbre sigue siendo elevada y el impacto inflacionista total de la crisis energética aún no se ha manifestado plenamente. Por lo tanto, estamos siguiendo de cerca la intensidad y la duración de la crisis, así como sus efectos indirectos y de segunda ronda. Estamos decididos a aplicar la política monetaria para garantizar que la inflación se estabilice en nuestro objetivo del 2% a medio plazo. Con la decisión de hoy, seguimos en una buena posición para hacer frente a la incertidumbre provocada por el conflicto. La decisión se produce tras la confirmación la semana pasada de que la inflación de la zona euro se moderó hasta el 2,8% en junio, desde el 3,2% en mayo, lo que supone el primer descenso de este año. Esta pausa se produce apenas 6 semanas después de que el BCE subiera los tipos por primera vez en casi 3 años, en respuesta a una crisis energética provocada por la guerra que había empujado la inflación a su nivel más alto desde septiembre de 2023. El diseño de los futuros billetes de euro empieza a tomar forma y en esta ocasión los ciudadanos europeos tendrán la oportunidad de participar en su elección. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, presentó el jueves los 10 diseños finalistas, entre los que se escogerá la nueva imagen de los billetes. De las más de 1.200 propuestas surgieron 2 temas para representar la identidad europea. Una de las temáticas reúne figuras clave del arte, la música, la ciencia y la literatura. La otra propone ríos y aves como símbolos de la biodiversidad europea. Si se elige el tema cultural, los billetes incluirían figuras como Leonardo da Vinci, María Callas, Marie Curie, Beethoven y Miguel de Cervantes. Sin embargo, la opción de la naturaleza mostraría aves europeas en paisajes fluviales junto a las instituciones de la UE. Los ciudadanos de la Unión Europea podrán votar entre los 2 temas a través de una encuesta del Banco Central Europeo. Tras elegir el diseño ganador, comenzará la fase técnica para producir los nuevos billetes, cuya circulación está prevista para finales de 2026. Un nuevo estudio ha revelado que durante la última década decenas de miles de personas en Hungría podrían haberse librado de un cáncer de pulmón u otras enfermedades relacionadas simplemente porque desde el 1 de enero de 2012 se prohibió fumar en restaurantes, bares y cafeterías. Hoy en día, incluso la mayoría de los fumadores afirman que aprecian poder salir de una cafetería sin que su ropa huela a humo. Pero la ley iba mucho más allá de mantener los jerseys libres de humo. Investigadores del grupo Hung Cancer EPI analizaron una gran cantidad de datos y concluyeron que entre las personas de mediana edad el número de casos de cáncer relacionados con el tabaquismo se redujo a la mitad entre 2011 y 2023. Hemos constatado que la mortalidad entre las personas de entre 50 y 59 años se redujo en un 60% entre 2011 y 2023. Pero es más importante el hecho de que el número de nuevos casos también haya disminuido. Y para ser más concretos, esto incluye no solo el cáncer de pulmón, sino también los cánceres de cabeza y cuello, el cáncer de laringe y el de esófago.
todos ellos estrechamente relacionados con el tabaquismo. Estas enfermedades solían ser mucho más frecuentes entre los hombres, pero hoy en día prácticamente no hay diferencia entre ambos sexos. Puede que los legisladores hayan ganado la batalla, pero no la guerra. El aumento de los precios y las regulaciones más estrictas no han eliminado el tabaquismo, sino que lo han transformado. Muchos jóvenes se han pasado a la opción del tabaco calentado, que está de moda, y a los cigarrillos electrónicos aromatizados, que se aprovechan de las lagunas legales. Estos productos son tan nocivos como el tabaco convencional, no solo para quienes los consumen, sino también para las personas de su entorno. ¿Qué países de la Unión Europea están mejorando la eficiencia energética de sus edificios? Todos los países se han visto afectados, sin excepción. La Unión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra todos los Estados miembros por no haber transpuesto íntegramente a su legislación la denominada Directiva sobre Viviendas Ecológicas. La directiva tiene como objetivo situar a la Unión Europea en una trayectoria común hacia las emisiones netas cero para 2050 mediante una mayor eficiencia energética de los edificios. ¿Cómo? Una forma es mejorando el aislamiento de tejados y ventanas, así como eliminar los incentivos y las ayudas a las antiguas calderas de gas y combustibles fósiles en favor de las bombas de calor y los paneles solares. Sin embargo, los planes han sido objeto de duras críticas. Muchos Estados miembros afirman que es muy costoso aplicar los cambios en un plazo tan breve y que también es complicado desde el punto de vista administrativo. Pero eso no significa que Europa no esté avanzando. De hecho, muchos edificios son cada vez más eficientes desde el punto de vista energético, aunque no tan rápido como Bruselas desearía. Hoy en día, 1 de cada 4 edificios es más ecológico que hace 6 años, según Eurostat. El país que ha renovado más edificios es los Países Bajos, con un 60,5%, seguido de Dinamarca, Francia y Eslovenia, con aproximadamente un tercio cada uno. Esto supone una diferencia enorme con respecto a Italia, que ocupa el último lugar en cuanto a la rapidez de su renovación, con solo un 3% de la población viviendo en edificios más eficientes energéticamente en comparación con 2018. Hola y bienvenidos a theCUBE. Noruega ha sufrido lo que las autoridades han calificado como el mayor incendio residencial de la historia moderna, en el que se han destruido más de 100 viviendas y cientos de personas se han visto obligadas a evacuar. Desde que se declaró el incendio el pasado 17 de julio, varias publicaciones en Internet han intentado relacionar el siniestro con una decisión del gobierno noruego. Algunos afirman que el incendio se declaró apenas 2 días después de que Noruega votara a favor de prohibir el comercio y la inversión relacionados con los asentamientos
asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania. Pero esto es engañoso. Noruega no ha votado a favor de prohibir las importaciones procedentes de los asentamientos israelíes. La última vez que el gobierno noruego abordó esta cuestión fue el 19 de junio, cuando anunció una propuesta de ley que prohibiría el comercio con los asentamientos israelíes de Cisjordania. En un comunicado de prensa, el gobierno dejó claro que la propuesta se sometía a una consulta pública que permanecerá abierta hasta el 19 de septiembre de 2026. Por lo tanto, la medida aún no es ley y no ha sido aprobada por el Parlamento. Las únicas medidas que Noruega ha adoptado en relación con los asentamientos israelíes son sanciones y otras medidas dirigidas contra los colonos violentos de Cisjordania, anunciadas el pasado 9 de junio. En cuanto a la causa del incendio, la policía afirma haber identificado el lugar donde se inició, pero aún no ha facilitado información sobre qué lo provocó, aunque las condiciones de sequía podrían haber contribuido a que el fuego se propagara rápidamente. Afirman que llevará tiempo determinar lo ocurrido. La policía también ha declarado que por el momento no sospecha que se haya producido un acto delictivo. Tras casi 5 días de operaciones de extinción, el cuerpo de bomberos informó que el incendio está bajo control y no se ha informado de la desaparición de ningún residente. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web, donde podrán leer contenido específico, como por ejemplo cuáles son los radares que más han multado y recaudado en España, cómo prevenir el virus del Nilo Occidental o cómo los divorcios bajan en nuestro país. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y pulsar la campanita para no perderse ningún Euronews hoy. Y para terminar, les dejamos con el vídeo no comen del día, después eso sí, de la información meteorológica. Un saludo y cuídense. Euronews, el tiempo. Ça va? On veut bien? Ah, mais non, elle est là. Oui. Ça, c'est le... Ah, non, non, non.